la generación Z es la generación más conectada de toda la historia. Entonces, ¿por qué se sienten tan solos? Con acceso constante a redes sociales, notificaciones, contenido infinito y comunidades virtuales, todo parece estar al alcance de su mano. Uno piensa que tienen más herramientas que nunca para ser felices, para expresarse, para construir vínculos, pero la realidad es mucho más compleja. Entre filtros, likes y algoritmos se esconde una silenciosa crisis emocional. Las redes sociales activan nuestro cerebro como si fueran una droga. Cada notificación dispara dopamina, pero cuando no llegan, aparece la frustración y junto a eso, una comparación constante con vidas aparentemente perfectas que desgasta la autoestima. Hoy vamos a intentar entender qué está pasando realmente con esta generación, qué la hace única, qué la está afectando y por qué cada vez más jóvenes sienten que no hay lugar para ellos en el mundo. Pero antes de sumergirnos de lleno, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día con nuestros próximos episodios. Cuando ChatGPT apareció, parecía una curiosidad divertida, un chatbot que sabía de todo, podía responder preguntas, redactar textos, generar imágenes, se integró en los buscadores y fue adoptado por millones de personas, especialmente por la generación Z. Pronto, muchos jóvenes empezaron a usarlo para hacer tareas escolares, responder exámenes o crear arte personalizado. Y al hacerlo, dejaron de ver el valor de aprender por su cuenta. En vez de desarrollar habilidades, empezaron a tercerizarlas. Algunos incluso se hicieron virales presumiendo que habían usado IA para escribir su tesis. Y ese es solo un síntoma más. Hoy, la generación Z se enfrenta a un futuro laboral incierto. Las empresas automatizan procesos, los empleos se van al extranjero y muchos puestos estables son reemplazados por trabajos temporales. Irónicamente, una de las herramientas que contribuyó a eso es ChatGPT. Muchos jóvenes temen ser reemplazados por completo por la IA, y quizá eso no sería tan grave si el costo de vida no subiera tan rápido. Cada vez es más caro vivir, pero cada vez hay menos formas de lograrlo. Comprar una casa, alquilar un apartamento, pagar la universidad o simplemente encontrar un trabajo como adolescente se ha vuelto casi imposible. Como los millennials antes que ellos, muchos de la generación Z siguen viviendo con sus padres. Pero a diferencia de los millennials, no tienen claro qué viene después. Muchos jóvenes sienten que el sistema simplemente no fue diseñado para ellos y mientras lo piensan, se quedan en casa. No hay espacios seguros ni libres donde pasar el rato. Los centros comerciales están vacíos o limitan la entrada a menores. Los restaurantes no quieren mesas llenas de adolescentes que no consumen. Y entonces vuelven a su cuarto y al scroll. Eso ha transformado hasta las citas. Ya no se sale, se machea, ya no se conversa, se escribe un mensaje esperando no ser ignorado. Y cuando eso tampoco funciona, la experiencia se parece a buscar trabajo. Fría, desmotivante y agotadora. Mientras tanto, las noticias no ayudan. La generación Z es la más diversa, pero también ve cómo los derechos que creyeron ganados empiezan a retroceder, desde el acceso a la salud hasta las leyes que restringen la libertad de ser quienes son. Muchos señalan a los adultos con una frase contundente: si no quieren que estemos deprimidos, hagan que el mundo sea menos terrible para nosotros. Y aunque algunos millennials se burlen o minimicen las cifras, hablan claro. La generación Z y millennials lideran en niveles de depresión, y la generación Z por mucho. Pero no siempre fue así. Otras generaciones también enfrentaron crisis, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. La diferencia es que, entonces, nadie hablaba de salud mental. Se seguía con la rutina, se reprimía el miedo, se callaban las emociones. Hoy es diferente. Hoy los jóvenes hablan, y tal vez por eso lo sentimos todo con más fuerza. La salud mental de la generación Z no es un misterio, está en los datos, pero también está en sus publicaciones, en sus historias, en sus memes. Nos lo están diciendo todo el tiempo. Viven conectados y en ese entorno todo es inmediato, todo es visible, todo es permanente. TikTok, por ejemplo, muestra desde activismo político hasta teorías de conspiración, todo empaquetado en música ligera y bailes de fondo. El siguiente video aparece sin que lo pidas. El algoritmo no duerme. Para muchos jóvenes, las horas simplemente desaparecen. Lo que empieza como solo 5 minutos termina en una tarde entera frente a la pantalla. El scroll no tiene fin y el algoritmo sabe exactamente qué mostrar para que no puedas parar.
Y no se trata solo de perder tiempo, se trata de todo lo que no viviste mientras tanto. Salir, crear, hablar, aburrirse, pensar. Todo queda en pausa y cuando te das cuenta de cuánto perdiste, llega la culpa. Pero en vez de salir del ciclo, muchos vuelven a lo mismo para distraerse. Y así, día tras día, el tiempo se escurre sin que lo sientas, hasta que un día lo lamentas. Y ese consumo, sin pausa, tiene consecuencias. Noticias deprimentes, desinformación, presión social. Todo entra directo, sin filtro. Muchos jóvenes se vuelven activistas apasionados desde temprana edad, pero también terminan emocionalmente agotados. Otros acumulan rastros digitales que los seguirán por años. Y todo eso sucede porque no conocen otro mundo. La generación más conectada también es la más sola. Muchos jóvenes reportan tener menos amigos, menos interacciones cara a cara, menos experiencias significativas fuera de la pantalla. Y eso no solo se siente, afecta. La pandemia cortó la adolescencia de muchos y los dejó atrapados entre Zoom, notificaciones y ansiedad. Menos actividades escolares, menos clubes, menos deportes y menos espacios públicos accesibles. Los lugares donde las generaciones pasadas se encontraban, como el centro comercial, las plazas y parques del barrio, reuniones en casas sin pantallas, ya no están o no los quieren. Lo más inquietante es que muchos ni siquiera se dieron cuenta de cuándo empezó a pasar. Porque no fue de golpe, fue poco a poco. Un día, quedarse en casa parecía más cómodo que salir. Otro, hablar por mensajes, se sentía más fácil que mirar a alguien a los ojos. Y luego, la ansiedad dejó de ser un síntoma para convertirse en parte del paisaje. Se normalizó la soledad, la comparación constante, la necesidad de validación, la presión silenciosa de estar bien. Y cuando algo se vuelve parte del día a día, ya no lo cuestionas, solo lo aceptas. Como si la vida tuviera que doler para valer la pena. Como si sentirse mal fuera simplemente lo que toca. Lo que queda es el scroll eterno, los grupos online, las videollamadas. Eso ha creado una generación que socializa diferente, que siente diferente, pero que igual necesita lo mismo que todas: ser vista, ser escuchada, ser comprendida. Y mientras buscan ser escuchados, muchos están también intentando cambiar el rumbo. La generación Z es, sin duda, la generación más abierta hasta ahora. A veces comparten tanto que para algunos es demasiado. Pero eso también significa que están más dispuestos que nadie a hablar de lo que sienten, su ansiedad, su enojo, su cansancio con el mundo tal como está. Profesores y padres lo ven como rebeldía, como una falta de respeto, pero para muchos de estos jóvenes no es más que sinceridad. Están diciendo en voz alta lo que generaciones anteriores aprendieron a callar. Porque saben que, al final, les tocará heredar este mundo, y con suerte podrán arreglarlo, aunque tengan que hacerlo en reuniones por Zoom. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la generación Z está exagerando o simplemente está diciendo lo que nadie quería escuchar? Esperamos que este video te haya parecido interesante y que te haya dado una nueva perspectiva sobre esta generación. Si tienes algo que agregar, déjalo en los comentarios, dale me gusta, compártelo con tus amigos y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y síguenos en redes. Y recuerda, no hay futuro si no escuchamos lo que sienten quienes van a vivirlo.